Muy bien, pues estamos ya en este segundo bloque con el doctor Francisco de la Torre y Flores, a quien saludo con muchísimo gusto, mi querido Paco. Muchas gracias. Un placer que estés aquí con nosotros. Solo, si me lo permites, déjame que agradezcamos a quienes hacen posible el que estemos disfrutando de este ejercicio que además es precioso porque nos da la oportunidad de aprender de ustedes los que saben, Paco. Así es de que gracias a don Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, por cierto, lo saludé en la mañana. No me digan. Sí, hombre, estuve con él en la mañana y no cabe duda que es un personaje de talla internacional, porque más allá de su actividad empresarial, más allá de su filantropía, que es otro ejemplo, perdón, de estos hombres que hablamos en el primer... Exacto, que emergieron de la nada. De la nada, ¿sí? Que era su pueblo allá en Chihuahua. Pues más allá de todo eso, platicar con él, escucharlo, sus opiniones, su visión del mundo, las tendencias políticas, etcétera, yo me quedo de veras con la boca abierta, y lo digo sin empacho, y le agradezco a Arnoldo que siempre me recibe. Ya lo único, y eso sí lo voy a decir, porque ya no se lo dije a él en la mañana, lo único que le falta es que se quede con el avión de presidencial. No, porque ya Argentina alzó la mano. Por eso, sí, pero... Y va a ser en fiambres. Va a dar 30 milloncitos de dólares, vale 130 millones de... Pero si los argentinos no pagan un peso, hombre. Pero ¿quién es el culpable de si se cierra esa operación? Por eso, pues mejor... ¿Ellos que no pagan o quien se lo está dando? Mejor que se lo compre Arnoldo de la Rocha, porque trae una camioneta. No va con su estilo de él, yo creo que ese tipo de avión. No, el avión. No va, rompería con ese hombre. No, cosa que traiga... Si tú ves la camioneta que trae mi querido Arnoldo, verás que sí va el avión, No, es natural porque es un medio de transporte para andar, pero me refiero ya como el adquirirlo se expondría mucho. No va con su mentalidad y se expondría incluso hasta un secuestro. Sí, no, de acuerdo. En fin, gracias a Arnoldo de la Rocha y el Pollo Feliz, gracias a Gerardo Navarro, Mangueras y Conexiones de Puebla, gracias a Jean-Paul Pinzón Proyectos y Construcciones, a Alfonso Gómez Quintanar, el Hotel Holiday Inn Finza, a Sarkis Benayitani, Weldent, a Flor de Aloe, Ángel del Castillo, a Plaza Dorada, Blanca Peralta, a MOSUP, el Movimiento de Organizaciones Sociales Unidas de Puebla, Moisés Ortiz Bracho, a Publixi, María García, a San José Actipan, Jorge Espina, a Bimatec, Vicente Aguirre, y ahora sí, tenemos una semanita para cerrar. Mejor no decimos nada, mejor así la dejamos. No. Mejor así la dejamos para que sea sorpresa. Bueno, correcto. Porque como se ha estado alargando de más el tiempo. Yo voy siempre con esa ilusión, esa es la verdad. ¿Sí? Día con día uno se despierta cada día con esa esperanza de salir. En fin, avante. Mi querido Paco. Muchas gracias. ¿Cómo estás, mano? Muy bien. Tú siempre reflejando tranquilidad, reflejando armonía. ¿Cómo se le hace para estar en ese estado de gracia? En ese trance. Es una cuestión de actitud, lo cito en el libro. Sí. La actitud definida como la disposición favorable o desfavorable hacia el objeto de actitud. El objeto de actitud puede ser personas, circunstancias, animalitos, plantas, situaciones. Cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa, es el objeto de actitud. Entonces las personas asumimos siempre una disposición favorable o desfavorable. Claro. Todo el día estamos asumiendo actitudes, todo el día. Entonces de uno depende amargarse la existencia. Claro, o no. Si asumimos una actitud negativa, una actitud de rechazo, una actitud de agresión, una actitud de violencia. De ahí el origen de la violencia. ¿Qué es el tema? Tiene que ver de alguna manera con factores genéticos que predisponen. No es mi área, la entienden muy bien los genetistas, los médicos, pero la psicogenética también aborda este aspecto del origen de la violencia. ¿Se nace con ella? ¿Mande? ¿Se nace con ella? Hay una predisposición, sí, hay gente que nace con problemas genéticos. ¿Hereda el gen del padre o la madre o de los abuelos? O bien dentro de la gestación puede haber factores que influyen, ¿no? De sus hogares. Algún accidente,
Entonces pueden tener ya una lesión cerebral desde el inicio. Trabajé, por ejemplo, en la escuela Jean Piaget hace años, que es una escuela de educación especial. Así es, así es. Entonces ahí atendíamos a niños con lesiones cerebrales, con problemas de desarrollo, y algunos de ellos tenían esa disposición o esa predisposición de agresividad. Pero sácame de una duda, Paco. Yo entiendo que sí puede haber esta condición genética que finalmente condicione el comportamiento de la persona, pero no lo determina. No lo determina. Por eso decía, es un factor predisponente. Eso es, ok. Lo predispone, no lo determina. Ok. Y las circunstancias del entorno del hogar lo llevan finalmente a que se descoyunte. Así es. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la elección vocacional. En la elección vocacional hay factores que predisponen, pueden tener su origen en una carga genética, es decir, el médico, el artista, puede ser un artista en potencia si no descubre que tiene esas actitudes, habilidades, esa capacidad como para ser artista, como el deportista. O como el asesino, el psicópata, entonces, también. Claro, claro. Entonces, ahora en el ensayo y error está el agresor, está el violador, está el que rompe con la norma, se da cuenta que le cae bien, le queda bien ese papel, se siente a gusto, y además no hay quien lo corrija, lo detenga. Claro, en un mundo de impunidad como es el de nuestro México. Así es. Sí. Pero empezando por el hogar, porque si en el hogar no hay un freno de los padres, no hay una atención, y es un hijo, pese a tener hogar, un hijo de la calle, porque los dos padres van a trabajar, o la madre queda sola y tiene que irse a trabajar, los hijos quedan solos, y crecen y nacen y se desarrollan en la calle. Claro. Ahí viene otro aspecto, por ejemplo, Freud, excelente psiquiatra, creador de la teoría del psicoanálisis, habla sobre una teoría de el Eros y el Tánatos. ¿A qué se refiere? Eros y Tánatos. ¿Amor y muerte? Dice, hay quienes nacen y se conducen, se dirigen de acuerdo al amor, al placer, a lo bueno. Y hay quienes nacen y se orientan hacia la destrucción, hacia la violencia. Pero esto de que nacen y se dirigen o se orientan, ¿qué tiene que ver? Pues con los factores, con el medio de desarrollo, con la forma de vida, con los padres, con los adultos. Un niño puede estar bien con su carga genética, con todas las cualidades, pero nace en un medio hostil. Sí. Aprende violencia, se convierte en violento. Porque lo ve como natural. Claro. No conoce otra forma. No conoce otra forma. Sí. Además, o si ve que su madre es objeto de ese padre golpeador, pues el hijo crece con esa ansia y con ese resentimiento de querer que su madre ya no vuelva a ser golpeada y se va convirtiendo en un potencial agresor, asesino o violador. Claro, en este caso estamos hablando de un aprendizaje. La violencia se aprende. Claro. Se aprende del adulto, se aprende de los adultos, ¿no? Y luego, si se va a la escuela y hay factores condicionantes, refuerza el aprendizaje de la violencia. Claro. Cuando hablamos, o se ve en los medios, ¿no?, de que se golpearon los niños, violaron a un niño, lo que sucedió en el Colegio Oriente o en otras instituciones. Pero escuché decir al gobernador, ustedes me corrigen, bueno, se dieron un tirito, eso es normal. Hace años, cuando nosotros éramos niños, eso era normal, que los compañeritos salieran y se dieran de golpes. Uno a uno. Pero terminaba. Uno a uno. Sí, pero terminaba ahí. No había. Ahí paraba todo, ahí acababa. No había bandas, no había drogas, no había algo en su entorno. Hoy no. Hoy están copiando, hoy están simulando, hoy están llevando el ejemplo de lo que ven en la televisión, que las noticias todos los días, y de que nadie dice nada, nadie hace nada. Entonces, si nadie dice y hace nada, se normaliza una conducta
totalmente inadecuada, se normaliza. Se está normalizando, ¿no? Lo que sucedió en Estados Unidos, en la escuela primaria, lo que vuelve a suceder en Estados Unidos. Bueno, hay culturas violentas. Estados Unidos es una cultura violenta. Nada más 19 niños muertos en Texas. Surge, aquí viene algo. Ahí está, sobre el origen. Del asesino, 18 años de edad, de un hogar partido en 2, o en 3, o en 4. Padres separados, padres violentos, se va con abuela y era rechazado por su tendencia homosexual. Claro. Y hay culturas más violentas que otras. ¿Cuál es la cultura más violenta que tú conoces, que sabes, Paco? Las culturas violentas son aquellas en donde hay una disposición hacia la conquista, hacia la guerra de manera permanente, ¿no? Si vemos, por ejemplo, Turquía y el Imperio Otomano, bueno, pero si revisamos la historia también con el Imperio Romano, si nos venimos más para acá y la conquista de los españoles hacia nuestros pueblos, así está. Los pueblos mexica, el azteca, el maya, conquistaban para territorios. Sí. Pero, a costa de lo que fuera. Pero solamente a través de la violencia. Pero era diferente. Fue la violencia de ellos, sí se llama violencia, la conquista, el control, a lo que vinieron a hacer los españoles. Y yo a recordar estos otomanos y estos turcos cómo entre hermanos se mataban, o los padres mataban a sus hijos por poder heredar el trono. Bueno, eso ha sido siempre, siempre. Una serie sensacional de esta serie de Turquía, de cómo eran esas tradiciones. Hay una serie larguísima, se llama Ertugrul. Pueden verla, está larguísima la serie, pero retrata muy bien cómo surge este grupo musulmán, y luego se convierte en el Imperio Otomano, porque bueno, hay de generación en generación, y el hijo menor de Ertugrul es el que conquista y logra ese imperio, ¿no? Pero ese imperio tardó muchos siglos, muchos años, y fue el que finalmente dominó o conquistó el último reducto del Imperio Romano. Oye, Paco, en lo que estamos viviendo en la actualidad en nuestro México, no lo habíamos vivido nunca, en términos de esta violencia. Claro, ¿qué es lo que está sucediendo, sobre todo ahora, después de la pandemia? La sociedad en general, el mundo en general, está sufriendo un colapso. Y yo diría un colapso nervioso. La gente generalmente está nerviosa, está estresada, hay un desgaste emocional tremendo. ¿Por qué nos sentimos cansados? Le achacamos a la vacuna, le achacamos a la siguiente vacuna, le achacamos al miedo, le achacamos al control. Eso nos desgasta, las emociones nos desgastan. Cuando teníamos que quedarnos en casa, bueno, el salir los primeros meses del año pasado, pues era de miedo, ¿no? De temor. Poco a poco se fue diluyendo, vinieron las vacunas, y aún así no hay esa tranquilidad en las personas. ¿Por qué? Porque hay frustración. Pero hay frustración porque no se cubren satisfactoriamente las necesidades. Vamos a hablar de dos grupos de necesidades. Las necesidades básicas, dejemos a un lado las extraordinarias. Las extraordinarias, ¿no? Las básicas: alimento, educación, vivienda, salud, ropa, salud. Y nos vamos con el otro grupo, que son tan importantes como estas, que es el amor, el reconocimiento, la aceptación y la integración. ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Todo menos ¿salud? estas cuatro últimas que estás mencionando. Pero con respecto a salud, andamos mal en salud. Los indicadores nos dicen otra cosa. Aunque el gobierno nos quiera engañar y que estamos... El indicador está diciendo que estamos por los suelos. Por lo tanto, las repercusiones emocionales pues son de estrés, de enojo, de coraje, por cómo se está viviendo el aspecto de salud, que no se está cubriendo satisfactoriamente.
vivienda, los alimentos sobre todo, ¿no? La carestía. La canasta básica, sí. Lo que son frijoles, huevo y tortilla. Que se ha disparado a precios pues que nunca pensamos que íbamos a tener que pagar. Claro, sí. Eso aunado a otra necesidad que es importante, que es la recreación. Sí. Todos necesitamos de un espacio de recreación. Sí. Por la forma que queramos, pero necesitamos de recreación. Sí. Distraerse de los problemas cotidianos. El que quiere salir a embriagarse, es su forma de recreación. Malo, pero es su forma. El señor no sale a embriagarse, por se va a Europa, más de cerca de 2 meses. Nada más. Pero, para distraerse y quitarse la carga de trabajo del COVID. Me ha hecho muy mala fama, Paco. Sí. Me ha hecho muy mala fama. A ver, no estoy mintiendo. Es real, es neta. Pues si no voy cada 8 días. Todavía el señor amenaza que este mes de julio se va a volver a alargar. Y si te anticipo, que me voy a ir otra vez. Una pregunta. 2. Gerardo siempre pregunta a los invitados a veces que por qué hasta el año 2000 no había, y por qué de ahí para acá. Siempre dicen que se rompió, fue tejido social, fue entorno familiar. ¿De dónde, cuál es el origen de esa violencia que actualmente vivimos? Qué bueno que se pueda, don Héctor. ¿Del 2000 para acá? Sí, o sea, porque hasta el 2000, digamos, la infancia, adolescencia de usted, de mi amigo Leobardo, de un servidor y muchos de nosotros, en nuestra niñez, infancia y adolescencia y de adultos no veíamos, no vivimos lo que hoy estamos viviendo, lo que se empieza a vivir a raíz de que estos cárteles del narcotráfico hacen explosión en el territorio nacional. No veíamos el serial de feminicidios, no veíamos las violaciones, no veíamos los levantones, los desaparecidos, los descuartizados, embolsados, colgados, etcétera, etcétera, etcétera. Son cuestiones culturales y contraculturales. Hablemos del hipismo. El hipismo fue una corriente contracultural en los 60s. En contra de la cultura preestablecida. Exacto. Y rompió todo un paradigma, todo un muro. Y podemos mencionar Woodstock. Y más acá. Sí, claro. Pero en el primer ejemplo había droga, había lo que hubiera, no hubo asesinatos, no había violencia. Iban a su rollo. Sí. La música. Con el peyote, con los hongos. Amor y paz. Con Sabina, allá en Oaxaca. Amor y paz. Sí, la famosa seña de... Vivimos siempre copiando, vivimos siempre con tendencias, con modas. Entonces, cuando se llega la moda de la violencia, puede uno decir, ¿cómo puede ser moda? ¿Cómo puede ser tendencia? La es. Yo he estado pendiente, por ejemplo, como docente, como académico, dentro de la universidad, y veíamos en la noticia un suicidio de un joven. Raro. Se suicidó fulano, fulanita, en tal lugar. A los 2 días, otro suicidio. Al otro día o a la semana, otro suicidio. ¿Qué sucedía? Hay investigadores en donde dicen, es que esto es una tendencia, esto es una moda, y lo es. La televisión son modas. La televisión tiene un impacto impresionante, ¿no? Los medios tienen un impacto impresionante. Y más ahora esto. Claro. Entonces, a través de este aparatito, pues los jóvenes están copiando. ¿Qué dicen ahora? Te reto a... No retan a quien estudia más, no retan a quien se porta mejor. O sea, el reto no es para cosas buenas. A ver quién cada es más barbaridad. O quién agrede más. Así es. Desde el año 2000 para acá, ahora, cambian los procesos educativos, cambian los modelos educativos. Eso tiene que ver, la educación es el centro, es el meollo de lo que mueve la sociedad en términos de sistema de producción. El sistema de producción debe tener alguien que lo mueva, que lo adapte, que lo desarrolle, es la educación. No hay más. ¿Cómo? Pues analicemos, por ejemplo, lo que sucedió el siglo pasado, después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era necesario un proceso de producción, de reconstrucción, entonces surgen las escuelas tecnológicas, surgen las escuelas, las técnicas, etcétera, etcétera, en nuestro país, pero en el mundo entero ya estaba, claro. A mediados del siglo se cambia
se cambian los modelos, se cambia el paradigma educativo. Casi a finales, que no es a finales precisamente, pero faltando una década o 2 décadas, se empieza a implementar el constructivismo, bueno, desde antes, pero luego el enfoque por competencias. ¿Y ahora? Ahora seguimos con el enfoque por competencias, pero no se ha comprometido el Estado, no se ha comprometido con subsidios adecuados para la educación. Es lo que menos importa. Claro. Porque se sigue viendo como una entidad política. Debería ser política, pero política de la buena, porque hay política educativa, Claro, ¿no? claro. Debería ser Claro. primero la educación y atrasito pues lo que quieran hacer. Y la visión política como esencia, pues si eso es precisamente el servir hacia los demás. Así y no es. servirse de la política para beneficiarse Así de es. manera individual o grupal. Así es, y somos corresponsables. Sí. Todos. Entonces hablaba sobre la violencia escolar, la violencia intrafamiliar, la violencia en los esquemas laborales. Tiene que ver con el no satisfacer adecuadamente las necesidades. Cuando mencionaba el amor, hoy hay mucho desamor. Puede haber mucho sexo entre las parejas, pero no hay amor. Que es muy diferente, una Muy historia es diferente. el sexo y otra cosa el amor. Muy Totalmente, diferente. claro. El reconocimiento. ¿Cuál es el conflicto, el pleito entre parejas? Porque no le da reconocimiento él a ella o ella a él por el esfuerzo que está haciendo. O a los hijos porque Creo están que haciendo duele un mucho esfuerzo. eso, ¿verdad? Muchísimo, Quiere, muchísimo. como no ¿Sí? se tiene idea. Si algo le duele a uno de ellos es el que no le reconozca. Sí. Hoy no le reconocen al maestro el trabajo que hace, es más, lo responsabilizan y lo cargan, Sí, ya lo lo señalan sobrecargan como de trabajo. corresponsable de esa culpabilidad. Sí, está mal la educación por el maestro. No, señores. Un momento. El maestro también es ser humano, también tiene problemas, gana muy poco, nunca ha sido bien pagado el maestro en México, nunca de los nunca. Y no tiene la responsabilidad en su origen, Claro. que las familias han querido depositar Le han en el, delegado. exacto, No han esa querido, responsabilidad es otra cosa. Lo digo porque bueno, soy profesor de primaria, desde 1970-71, sé el recorrido de los salarios, desde el maestro de primaria, el media superior y superior, Sí, más de 50 años, maestro. más de 50 años y sigo activo. Entonces, ¿Sí está activo? el maestro nunca ha tenido un buen salario. ¿Sigue usted activo? Todavía sigo activo. ¿Por qué se sorprende, señor? No, porque... Porque tiene uno que trabajar para vivir. No, sí. Por eso, pero no, es que yo no entiendo la sorpresa. Es que muchos maestros a determinada edad dicen, ya di lo que tenía que dar, mejor me jubilo, porque tienen derecho a jubilarse al 100% claro. con el sueldo que están ganando y pasan a ocupar otra actividad. Muchos de ellos no lo hacen por ese apostolado, porque son de estos maestros que ya no exacto. tenemos, y quiero entender que es el caso de usted. No, yo soy Amén de obtener un ingreso. Yo soy jubilado, pero la jubilación No no, le alcanza. alcanza. Hay maestros de primaria que están ganando 1,000 o 2,000 o 3,000 pesos, ya son viejitos, se mueren de hambre y tienen una Así, pensión. ese nivel de jubilación. Claro, hay quienes tienen una jubilación de 10, 20,000 pesos, Los de ahora. que son los más favorecidos, investigadores que tienen buenos salarios, pero es uno de cada... De 100. Sí, de cada 1,000. Entonces cuando dicen, no, es que Entonces, un la académico camada gana de 50,000 pobres. pesos, falso. Es un investigador que está en el SNI, pero ya le costó muchísimo trabajo. Muchos años, Y sí. tiene eso y es uno de entre 1,000, como dice 5,000, 10,000, ¿no? O sea, es falso. Hablamos del reconocimiento, el amor, el reconocimiento, la integración. Todos tenemos la necesidad de ser integrados, pertenecer a un grupo. Todos necesitamos de El todos. grupo de pertenencia, la familia. Uno. O sufrimos una desintegración, una despersonalización. Es una patología, el sentirse desintegrado. Oiga, maestro, perdón que me saca tantito. ¿No será patología acá de don Leobardo que todo el tiempo, los 5 días de la semana me hace bullying, me agrede? Violencia laboral, ¿no? Ah, gracias, Paco. ¿Ya ve? Vaya, ¿Ya ve? gracias, porque en lugar de que Respondió una pregunta. lo que te maestro. consta que es un trato cordial, amable, Ah, le consta a usted. de reconocimiento Pero para el Un señor, reconocimiento para mí la agresión es como dice usted de uno. Entonces está difamando. me está difamando. ¿Qué A pasó, ver, maestro? no, hay que investigar, pues. Oye, Paco, no, hombre,
Como siempre, iba yo a decir maldito, pero no lo voy a decir. No. El reloj no es el mejor amigo de los medios de comunicación por una cultura de paz. ¿Ya vio usted cómo es de salvaje, con qué lenguaje usa el maldito? Ahí deriva la violencia. No, porque seguiría siendo un privilegio el poder escucharte. Lo haremos en una próxima ocasión, pero mira, ya está por allá con mirada matona don Fernando Torres, y ya por allá está don Pepe Centeno, que le hace al cuento, está checando su información. Mírame, güey, acá sí, exacto. No te hagas como el tío Lolo. Entonces, mi querido Paco, como siempre, mil gracias. Muchas gracias. Y te volvemos a invitar y espero que nos sigas acompañando porque la gente preparada aporta mucho. Muchas gracias. La sensibilidad. Sí, claro. Su lenguaje, maestro, mis respetos. Gracias. Gracias, Paco. El doctor, no, espérate, o sea, tampoco te vayas corriendo. Espérate. Sí, nada más. Espérate, no, ahí está la agresión. Fíjate cómo es de salvaje. Foto, por favor, foto. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.